revisando ustedes los virus que pueden infectar el sistema nervioso central. Sin ir más allá, el virus de la rabia, ¿no es cierto? ¿Quién no ha conocido sobre la importancia de que, por ejemplo, un perro sea vacunado? ¿Por qué, si estuviera no vacunado, es susceptible de transmitir el virus de la rabia a otro animal o a otra persona, ¿no? A un humano? Ya veremos dentro de unos instantes cómo es que ingresa este virus a través del tejido muscular, cómo es que viaja, ¿no?, a través de las neuronas, ¿hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central para causar, ¿no?, las manifestaciones propias de la rabia, ¿no? Esa es una enfermedad clásica viral del sistema nervioso central. O los famosos enterovirus, quienes recuerdan al virus de la polio. Yo les pregunto, ¿actualmente existe polio, hay la polio en el mundo o en el Perú? ¿O ya no existe? Es una enfermedad que ya no existe. ¿Sí existe? Dicen por acá. ¿Ya no existe o sí existe? Hay algunos casos, pocos. Es una enfermedad viral, ¿no? La poliomielitis. ¿Quiénes tienen vacuna contra la polio? Todos, ¿no es cierto? Porque es una vacuna que se administra a todos los niños cuando nacen. Precisamente es una enfermedad muy grave del sistema nervioso central causada por un poliovirus, que es un enterovirus, que es un picornavirus, ¿correcto? Y que tiene manifestaciones importantes a nivel del sistema nervioso central, produciendo los síntomas y las manifestaciones clásicas de la polio. ¿Qué manifestaciones? ¿Vieron alguna persona con polio alguna vez? Por lo menos en imagen, en foto, en sus libros. Sí hay, creo, ¿no? En el libro Murray, o en las láminas que tienen ustedes en su aula virtual. Ahí hay algunos casos de polio, ¿no? Como hay algunas deformaciones o algunas anormalidades en los miembros, por ejemplo, inferiores, ¿no? Una pierna mucho más delgadita, más cortita. Entonces, son síntomas clásicos de la polio. Bien, pero afortunadamente es una enfermedad sumamente controlada. ¿Gracias a qué? Gracias a la vacuna contra la polio administrada en el mundo. Bien, virus de herpes simple. No es el único herpes que vamos a estudiar, dicho sea de paso. Este es el herpes tipo 1. Tenemos luego al herpes tipo 2. Luego tenemos a otros herpes virus, porque así se llaman, herpes virus, como el virus de la varicela zoster, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, que vamos a estudiar todos ellos en las siguientes semanas. Todos estos son herpes virus. Yo les pregunto, así como les preguntaba del Streptococcus, yo me imagino que ya leyeron las primeras partes del capítulo de herpes virus, ¿correcto? Y ahí habrán visto que los herpes virus se clasifican en 3 tipos. En alfa, muy bien, doctor. Alfa herpes virus, ¿qué más? Beta y gamma herpes virus, perfecto. El herpes simple tipo 1, ¿a cuál de ellos pertenece, doctor? Es un alfa herpes virus, ¿no? Muy bien, es un alfa herpes virus. ¿Y quién más pertenece al alfa herpes virus? Al grupo del alfa herpes virus, el tipo 2 y el tipo 3, ¿no? El tipo 1 y el tipo 2 son así como están aquí descritos. Virus herpes simple tipo 1. Ese es el tipo 1 que pertenece a los alfa herpes virus. Luego tenemos al virus herpes simple tipo 2, ese es el nombre completo, virus herpes simple tipo 2, que pertenece también a los alfa herpes virus. Pero en los alfa herpes virus tenemos un tercer componente, o un tercer virus, que ya no es alfa herpes virus tipo 3, eso no existe, ¿no? ¿Cuál es el tipo 3? ¿O cuál es el tercer miembro de los alfa herpes virus? El virus de la varicela zoster. Muy bien, doctor, ¿no? Entonces, ojo, esta nomenclatura o forma de nombrar es muy importante, porque tenemos el virus herpes simple tipo 1, que es el del que ya han leído, me imagino, ¿no? Que se transmite por contacto de persona a persona y que se manifiesta fundamentalmente, ¿no?, en la zona de los labios, en la zona de la boca, ¿correcto? Es el herpes labial. El virus herpes simple tipo 2, muy parecido, solo uno es 1 y el otro es 2, pero ya no se manifiesta en los labios, sino se manifiesta en ¿dónde? El tipo 2. Si alguien leyó un poquito más, yo sé que no estamos todavía en ese capítulo, pero ¿en dónde se manifiesta el tipo 2? En los genitales, ¿verdad?
es el herpes genital, el tipo 2. Herpes simple tipo 2 se manifiesta en los genitales. Muy bien. Y el virus de la varicela zoster es un virus que se presenta, por ejemplo, en la niñez como varicela y que luego a lo largo de la vida, en los ancianos fundamentalmente que tuvieron varicela cuando fueron niños, se manifiesta con de unas formas llamadas zoster en la piel, ¿no? Herpes zoster. Pero eso vamos a ver cuando hablemos de enfermedades virales en la piel. Bien, pero lo que me interesa que vayamos recordando es que esos son los alfa herpes virus. Luego tenemos los beta herpes virus, que vamos a estudiar algunos de ellos, y los gamma herpes virus. ¿Cuál es la particularidad de los herpes virus? ¿Cuál es la particularidad de este herpes simple tipo 1? Y del tipo 2 y del virus de la varicela zoster. ¿Qué tienen en común todos ellos? ¿Por qué estamos estudiando el virus herpes simple tipo 1, que se manifiesta como herpes labial en la boca? ¿Por qué lo estamos estudiando en el sistema nervioso central? Porque tiene una particularidad o una característica llamada, empieza con T, continúa con R, tropismo. Muy bien, tropismo. No todos están anotando tropismo. La pregunta es, ¿y qué es tropismo? ¿Qué quiere decir tropismo? Tropismo es sinónimo, si ustedes quieren, de afinidad. Afinidad, ¿no? Por ejemplo, estos virus los estudiamos en el sistema nervioso central, o este por lo menos. ¿Por qué? Porque tiene un tropismo. ¿Con qué? Con el sistema nervioso central. Son virus neurotrópicos. Son virus neurotrópicos, es decir, que son virus con tropismo hacia las células del sistema nervioso, o son virus con afinidad a las neuronas, ¿no? Por eso es que estos virus pueden, si bien es cierto, nos infectan en los labios, en la boca, ¿no? El herpes labial, pero luego, ya vamos a ver en unos instantes, puede viajar a través del sistema nervioso central a través del sistema nervioso por las neuronas hacia el sistema nervioso central para causar ¿qué cosa? Meningitis, meningoencefalitis. ¿Por quién? Por estos virus. Bien, por estos virus. Meningitis viral, encefalitis viral. Por el virus herpes simple tipo 1, que fue un herpesito que salió en la boca, pero tienen la particularidad que son neurotrópicos y pueden llegar ¿hasta dónde? Pueden llegar hasta el sistema nervioso central. ¿Cuál otra particularidad tienen los virus los virus herpes o los herpes virus, aparte del tropismo? ¿Cuál otra? Tienen la posibilidad o la capacidad de, o sea, por ejemplo, yo me contagio con virus herpes simple, ¿no? Y en la boca me salen varios granitos, vamos a decirlo. Ya, y luego desaparecen, ¿no? Al cabo de unos días, de unas semanas, esos granitos, y ya me olvidé yo del virus herpes simple. O sea, ya se eliminó de mi cuerpo, o puede continuar todavía en mi cuerpo. Puede estar en fase de latencia. La latencia es otra particularidad importante de los herpes virus, de todos los herpes virus que vamos a estudiar. Simple tipo 1, simple tipo 2, varicela zoster, Epstein-Barr, citomegalovirus, etcétera, etcétera. Todos tienen la particularidad que pueden estar en fase de latencia, pueden entrar en latencia. Latencia que puede durar meses, años, toda la vida. Los alfa herpes virus son neurotrópicos. ¿Qué quiere decir? Que su fase de latencia o su etapa de latencia se desarrolla ¿en dónde? ¿En dónde se mete, en dónde se esconden estos virus alfa herpes virus? En las, muy bien doctor, ¿qué dijo? Neuronas, muy bien. En las neuronas pueden vivir por mucho tiempo y muchos años para luego ¿qué cosa? Reactivarse volviendo a causar la enfermedad dérmica inicial que causaron, o reactivarse causando una enfermedad a nivel de, ¿en dónde están? En el sistema nervioso central, como la encefalitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, dos características importantes de los herpes virus en general, que son virus que presentan un tropismo particular, en el caso de los alfa herpes virus, en las neuronas,
Los beta herpesvirus, gamma herpesvirus, ya vamos a estudiar luego en dónde entran en fase de latencia, en los ganglios, por ejemplo, pero no vamos a llegar ahí todavía. Los alfa herpesvirus en las neuronas, se quedan en las neuronas a vivir por los días, por los meses y por los años. ¿Hasta qué? Hasta que ocurre una fase de reactivación de la enfermedad y puede manifestarse tanto a nivel dérmico como a nivel ya del sistema nervioso central. ¿Bien? Entonces, tropismo y latencia, características importantes de los herpes virus. Y hoy día estamos estudiando el primero de todos, que es el virus herpes simple tipo 1. El virus de la rabia, ¿no? Ya decíamos, todos tenemos mascotas, a todos nos gustan las mascotas, etcétera, etcétera. Están vacunadas las mascotas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si nos muerde un perro que no está vacunado? Un perro que tiene rabia. Nos va a transmitir el virus de la rabia. ¿En dónde está el virus de la rabia en el perro? En la saliva, muy bien, el virus de la rabia, ¿no? Es un virus. ¿Qué forma tiene ese virus? Tiene una forma particular, ¿no? Si hablamos del virión propiamente dicho, ¿qué forma tiene? Parece una bala, muy bien, parece una balita, ¿no? El virus de la rabia. Y ya vamos a ver luego, dentro de unos minutos, ¿no? Cuál es la patogenia, cómo entra, cómo se moviliza el virus de la rabia en nuestro organismo. Y finalmente, el último que tenemos ahí es un hongo, ¿verdad? Del cual ya hemos hablado regular en la sesión número 2, en la clase número 2, cuando hablábamos de generalidades de los virus y de los hongos, el famoso Cryptococcus neoformans, ¿no? Que puede ingresar en nuestro organismo a través de ¿qué? Por la vía aérea, muy bien, por la vía aérea cuando inhalamos, ¿no? Las esporas, por ejemplo, las levaduras de Cryptococcus, precisamente que están en zonas contaminadas, ¿no? Fundamentalmente aquellas que están alrededor de heces de aves, excrementos de aves, hojas secas, ¿no? Árboles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puede ingresar este hongo a nuestro organismo para causar ¿qué? Para causar la criptococosis pulmonar, criptococosis del sistema nervioso central. Ya vamos a ver también dentro de unos instantes. Bien, eso a manera de preámbulo, a manera de introducción. Bien, entonces la idea acá es que, se los decía el doctor Pareja, me parece, en la primera semana. La idea es que no solamente estudiemos cuáles son gram positivos, cuáles son gram negativos, cuáles son los componentes de la pared celular, sino que sepamos de manera importante, y eso es lo fundamental de esta asignatura, sepamos que todos estos patógenos, todos estos microorganismos, no los estamos estudiando a ellos de manera individual, sino que en el caso de ustedes, que van a ser muy pronto aquellas personas que van a tener que diagnosticar los signos y síntomas que sufren los pacientes que van a llegar a ustedes, puedan determinar precisamente qué es lo que está sucediendo en el organismo de estas personas, y causadas por quién de todos estos. Si es por un parásito, si es por un virus, si es por una bacteria, ¿no? Ya lo decíamos hace algunas semanas, y lo decía el doctor Pareja, ¿no? Que aquí el objetivo es hacer ese link, ese match entre los patógenos que estamos estudiando y las enfermedades que puedan ser causadas por estos patógenos. Y en el medio de estos patógenos con la enfermedad que hay ahí en el medio, hay algo importante que se llama mecanismo patogénico, ¿no es cierto? Mecanismo patogénico, causado fundamentalmente por los famosos factores de virulencia que presentan cada uno de estos patógenos que estamos estudiando. Entonces, siendo así, vamos a revisar este problema de microbiología, ¿no? Como siempre decimos, a ustedes les van a traer problemas, porque el paciente va a decir, doctor, tengo esto, no tengo esto, me duele aquí, me duele allá, ¿qué será? ¿No? ¿Qué será? Pueden ser 50.000 cosas, ¿no es cierto? Pueden ser 50.000 cosas. Entonces, ese es un problema que van a tener que resolver ustedes. Primero, ¿qué cosa? Haciendo ¿qué? Observando al paciente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene? ¿Dónde le duele? ¿Qué le duele? Segundo, ¿qué más? Preguntando. Si no preguntan, no van a saber de dónde viene, qué es lo que comió, si sus papás tuvieron lo mismo, qué antecedentes tiene, etc. Tercero, solicitando análisis de laboratorio. ¿Para qué? Para hacer mediciones de distintos parámetros que les van a indicar a ustedes o les van a hacer reconfirmar si efectivamente se trata de uno u otro patógeno que pueda ser el causante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Dentro de los exámenes de laboratorio están los cultivos, por ejemplo, ¿no? Si se trata de una bacteria, o los análisis correspondientes para ver si se trata de un virus, de un hongo, etc. Entonces, todo eso es la investigación que tienen que hacer para resolver ese problema de microbiología. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué dice este primer problema de microbiología. ¿Alguien de acá sería tan amable de ayudarme, por favor? Doctora, ¿usted me ayudaría, por favor, si fuera tan amable? Relato del caso, dice ahí. Durante un periodo de 4 semanas, en agosto, en un condado rural de medio oeste de Estados Unidos, 29 personas de edades comprendidas entre los 9 y los 15 años presentaron un inicio súbito de fiebre, cefalea, rigidez de nuca y fotofobia. Algunos pacientes habían tenido diarrea durante algunos días previos a la cefalea. Estudios de imagen. La tomografía del cráneo es normal. Muy bien, hasta ahí. Perfecto, muy bien, doctora. Entonces, acá tenemos un relato súper corto, ¿no? Que nos habla, en primer lugar, ¿de qué? De una infección grupal, ¿no es cierto? De una infección grupal. Generalmente, este tipo de manifestaciones virales, suelen propagarse mucho más rápido a diferencia de una bacteria, por ejemplo. Este tipo de manifestaciones virales suelen atacar así en grupo, ¿no? Entonces, el hecho que el paciente que va donde ustedes le diga que todos 29 compañeros en total se contagiaron, probablemente les pueda hacer pensar a ustedes en una infección viral, ¿no es cierto? En una infección viral. Bien. Pero ¿qué más nos dice acá? Cefalea, rigidez de nuca. Ya cuando nos dice rigidez de nuca, yo me imagino que ya todos están pensando en ¿qué? Sistema nervioso central. Muy bien, sistema nervioso central. Hay alguna inflamación ahí que seguramente está fastidiando, ¿no? Con dolor, por lo que se traduce como rigidez de nuca. Y fotofobia, ¿no? Entonces de repente entra a un ambiente con mucha luz y le molesta de manera importante esa luz. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central está ahí afectado, ¿no? Que no puede tolerar la luz, que no puede recibir la luz. Entonces, es un varón con mal aspecto, es un varón con decaimiento, con malestar moderado debido a la cefalea, ¿no? Al dolor de cabeza, y presenta fotofobia y una leve rigidez de nuca, nos dice aquí el autor. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido acá? A ver, ¿qué puede ser? Pueden ser bacterias, ¿sí? O sea, hasta donde hemos leído hace un ratito nada más, podría ser tranquilamente ¿qué? Un parásito también, podría ser ¿qué? Listeria, ¿sí? Listeria, si nos dijera que ha comido algo tal vez, ¿no es cierto? Listeria monocitogénesis, Neisseria meningitidis, ¿no? Si bien es cierto, no nos dice que presenta acá, por ejemplo, algunas manifestaciones en donde, en la piel, ¿no? Pero podría ser de repente que estaba a punto de presentarlas todavía, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, veamos, puede ser también un virus, puede ser meningitis aséptica, meningitis fúngica por Cryptococcus, ¿no es cierto? Puede ser meningitis viral o meningitis aséptica, ¿no? Meningitis viral o meningitis aséptica son sinónimos, ¿correcto? Aséptica, ¿qué quiere decir? Sin, ¿verdad? Se refiere a sin, ¿qué cosa? Sin bacterias, ¿no? Por ejemplo, si ustedes hacen el análisis de la punción lumbar y no encuentran ninguna bacteria como encontramos en las bacterias que revisamos la semana pasada, ¿qué quiere decir? Que no hay bacterias, quiere decir que es una meningitis aséptica, no hay bacterias. Y si no hay bacterias, meningitis aséptica hace referencia a meningitis viral. ¿Ok? ¿Estamos? Bien, entonces, rápidamente, en estos casos se debe considerar la posibilidad de meningitis, ¿no? Ya nos hablaba de rigidez de nuca, de fotofobia, etc. Se deben excluir primero las formas más graves de meningitis, es decir, las de las causadas por bacterias, debido a su elevada mortalidad. Evidentemente, una meningitis por meningococo es sumamente mortal, ¿no es cierto? Entonces, a menudo, la distinción inicial entre meningitis bacteriana y meningitis viral no es sencilla. Evidentemente no es sencilla. La meningitis viral o vírica se debe sospechar cuando se produce un brote durante los meses de verano. Ajá, acá había un dato importante que nos dice que esta ocurrencia de los 29 infectados se dio ¿cuándo? En agosto. Este libro evidentemente es norteamericano, por eso es que mencionan agosto. Agosto es verano en Estados Unidos. Entonces,
Este brote se dio justo en verano y resulta que este virus es un virus que suele presentarse mucho más en verano. Es un virus estacional, este virus del cual estamos hablando, ¿no? Entonces, se produce un brote durante los meses de verano, especialmente en jóvenes menores de 15 años. Esta predilección estacional de algunos virus, como los enterovirus, proporciona una clave muy valiosa para el diagnóstico. Entonces, si ya nos dice que son meses de verano, la importancia de preguntar, ¿no es cierto? Meses de verano, rigidez de nuca, etc., nos estamos orientando hacia el sistema nervioso central, pero de manera específica más hacia los virus. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó con este paciente? Se obtuvieron muestras de líquido cefalorraquídeo, evidentemente, si ven rigidez de nuca, fotofobia, líquido cefalorraquídeo y de sangre también. Se establece sospecha de meningitis aséptica, ya dijimos que es aséptica, ¿no es cierto? Es decir, no bacterias, debido a los siguientes marcadores: leucocitos, linfocitos, glucosa, leucocitos. Ante una infección bacteriana, ¿qué creen ustedes que sucedería con los leucocitos? Es decir, con los glóbulos blancos, estarían elevados, ¿no? Y si en el líquido cefalorraquídeo encuentran leucocitos normales, ya les va reconfirmando su sospecha, ¿no es cierto?, de que probablemente se trate de una infección viral, como bien dice su compañero. A los 3 días, los cultivos bacterianos de sangre y de líquido cefalorraquídeo son negativos. Entonces, ahí se excluyó la sospecha que podría haber habido de una infección bacteriana. Se obtiene una identificación preliminar, ¿no? Y se termina aislando el virus y se trataba finalmente de una meningitis por enterovirus. Se trataba finalmente de una meningitis por enterovirus. Bien, entonces, los enterovirus, vamos a empezar ya a hablar de nuestros primeros virus, ¿no? De nuestros primeros virus. Los enterovirus, señores, son virus que pueden ingresar por qué vía. Les pregunto, ¿por qué vía pueden ingresar los enterovirus? Vía oral fecal, muy bien, ¿no? Pueden transmitirse por contaminación vía oral fecal, ¿no? Por vómitos contaminados, por contaminación que ingresa por medio del tracto digestivo. Bien, pero además es importante reconocer que estos enterovirus son virus neurotrópicos. Ya dijimos que son virus neurotrópicos, ¿correcto? Tienen predilección por las células del sistema nervioso central. Entonces, así como el virus herpes simple tipo 1, que vamos a ver en un instante, estos enterovirus también son virus neurotrópicos, porque evidentemente van a querer ir al sistema nervioso central. Virus neurotrópicos como ¿quiénes? Como el citomegalovirus, el adenovirus, todos estos los vamos a estudiar en la asignatura. Los enterovirus, el virus de Epstein-Barr, el virus herpes simple que está aquí, ¿no es cierto? El SARS-CoV-2 también puede tener afectación a esos niveles y a esos niveles es donde pueden llegar estos virus, porque pueden ingresar por diferentes vías, vía aérea, vía fecal oral, como en este caso los enterovirus, pero llegan finalmente ¿a dónde? Al sistema nervioso central. Llegan al sistema nervioso central para meterse ahí y causar ¿qué cosa? Si hablamos de meningitis, ¿qué quiere decir? Inflamación de las meninges. Si hablamos de encefalitis, causar inflamación del encéfalo. Entonces ingresa, se establece, viaja hasta el sistema nervioso central y llega a estos niveles para causar ¿qué cosa? Para causar meningitis, encefalitis, etc. La meningitis viral y la encefalitis viral, es un asunto sumamente relevante en la actualidad. Muchas veces ya es harto conocido cómo es el mecanismo patogénico de las bacterias. Por ejemplo, ¿no? Inclusive veíamos cómo es que se producen, ¿se acuerdan de las petequias o de la púrpura causadas por el meningococo? ¿No? O sea, está sumamente estudiado y además son enfermedades sumamente conocidas y hay fármacos antibacterianos para combatir esas enfermedades. Pero las enfermedades virales son las que han estado en boga en las últimas décadas recientes. Por ejemplo, nos dice acá este autor hace algunos meses, la meningitis viral y la encefalitis viral cada vez son más diagnosticadas. ¿Gracias a qué? Gracias a la existencia de técnicas novedosas como las técnicas moleculares. Para diagnosticar una enfermedad viral, ¿qué creen que necesitamos? ¿O cómo se puede diagnosticar una enfermedad viral?
PCR, muy bien, ¿no? Que es la técnica molecular, la prueba, la famosa prueba molecular, ¿no es cierto? Cuando teníamos el SARS-CoV-2, etcétera, se hablaba de la famosa prueba antigénica, los anticuerpos y la prueba molecular. La prueba molecular se realiza a través de la técnica de PCR. ¿Para qué? Para determinar, ¿qué creen que determina la técnica de PCR? ¿Identifica qué cosa? No, el antígeno no. El ADN o el ARN de la bacteria, perdón, del virus, ¿no es cierto? Si en la técnica de PCR me identifica, señores, el ADN del virus de la rabia, no cabe duda que es virus de la rabia, ¿no es cierto? No va a ser otro virus, ¿no es cierto? Entonces eso me da certeza plena que se trata efectivamente del virus que está identificando. Es una prueba ideal, ¿verdad? Porque me detecta exactamente cuál es el virus, me detecta su ADN o su ARN si es un virus ARN. Pero ¿es posible hacer una prueba molecular en todos los pacientes? ¿Hay un equipo de PCR en todos los hospitales y en todas las postas? No, ¿verdad? Entonces se tienen para eso otro tipo de técnicas también válidas, por ejemplo, las pruebas serológicas. Cuando hablamos de las pruebas serológicas, hablamos de lo que mencionaba su compañero hace un instante, ¿no? La medición de antígenos, la medición de anticuerpos, ¿correcto? Entonces, si es una persona con una infección activa, que en este momento está infectada con un virus, ¿qué quiere decir eso? Que podemos encontrar antígenos o anticuerpos. Antígenos por lo pronto, ¿correcto? Pero si es una persona que de repente ya pasó la enfermedad viral, ya se recuperó, etc., a lo largo del tiempo, de los días, de los meses, ¿qué podremos encontrar? ¿Antígenos o anticuerpos? Anticuerpos, muy bien, con una prueba serológica. Entonces, ese tipo de mecanismos, ese tipo de pruebas nos pueden ayudar a determinar, ¿no?, si una persona está infectada con un virus, o es con otro virus, o es con otro tipo de patógeno. Estamos. Entonces, acá lo que está ocurriendo, señores, es que las pruebas moleculares han ayudado en gran manera, en primer lugar, a reconocer estas enfermedades virales, y también, evidentemente, no solamente las pruebas moleculares, sino también las pruebas serológicas. Porque, además, a diferencia de las bacterias, por ejemplo, que para distintas bacterias hay fármacos específicos, hay muchas enfermedades virales que no tienen fármacos antivirales específicos. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿hay algún antiviral para el SARS-CoV-2? ¿Hay alguna pastilla que podamos tomar, así como tomamos amoxicilina para una enfermedad bacteriana, hay una pastilla que podamos tomar como antiviral para el SARS-CoV-2? No. O para, por ejemplo, ¿qué está ahora? El dengue. ¿Hay algún antiviral que digamos, este antiviral es para el dengue? No, ¿verdad? Entonces, el desarrollo terapéutico para las enfermedades virales todavía es un nicho de conocimiento, es un nicho de descubrimiento. Estas enfermedades virales suelen presentarse, como se conoce, por brotes, pueden ser enfermedades emergentes o reemergentes. ¿Cuáles, por ejemplo? El virus dengue, el virus Zika, el virus del Nilo Este, los enterovirus. Acá están los enterovirus. Los enterovirus pueden presentarse a manera de brotes. ¿Qué son brotes? Son apariciones repentinas, bruscas, en un lugar geográfico específico, como ese caso que leíamos al inicio, ¿no?, que decía, un grupo de 29 personas, 30 personas resultó infectar. Ese es un brote. Luego de un brote, ¿qué puede venir, creen ustedes? No, todavía, una pandemia todavía, ¿no? Una epidemia, muy bien, una epidemia, ¿no? Una epidemia, luego una endemia, ¿no? Podemos tener una zona endémica, por ejemplo, ¿no es cierto? Una zona endémica. Y luego ya tenemos una pandemia que ya a nivel global, ¿sí? Entonces, pero todo parte por un brote, por ejemplo, como en estos casos que nos dice para este tipo de virus. Bien, entonces, es importante reconocer esa característica de los virus. En primer lugar, que actualmente se están estudiando mucho más, a diferencia de las bacterias que tal vez por su composición morfológica eran mucho más sencillas de estudiar antes, pero ahora se tienen nuevas técnicas, no solamente para estudiarlas, sino también para detectarlas. Pero la diferencia también con las bacterias es que las bacterias, hay fármacos antibacterianos conocidos, se han usado tanto que inclusive ahora se habla de la resistencia a los fármacos antibacterianos, ¿no es cierto? ¿Han escuchado de la resistencia a los antibióticos? Es porque tanto se ha usado para las bacterias que las bacterias ya se hicieron resistentes a esos fármacos. En cambio, los virus no muchas veces tienen un fármaco específico para ser tratados. Bien, entonces, por ejemplo, el dengue, ¿no? El dengue, ¿qué le daría a una persona con dengue? Agua.
no queda de otra que darle solamente paracetamol, ¿correcto? Para que baje la fiebre, para apaciguar los dolores, porque el dengue es una enfermedad que se presenta con unos dolores sumamente, son los peores dolores que podría haber musculares, musculoesqueléticos en una persona, y de dolor de cabeza también, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué más se podría hacer si no hay nada que se le pueda dar, ¿no? Mantenerlo en observación, en UCI, si ustedes quieren, si se agrava, etcétera, pero nada más. ¿Bien? Entonces, los enterovirus pertenecen a la familia de los picornavirus, Picornaviridae, ¿no es cierto? Vamos a estudiar muchos picornavirus, dicho sea de paso. Los picornavirus son los virus más pequeñitos que hay, ¿no? Pueden recordarse, por ejemplo, de la palabra pico. ¿Qué significa pico? Pequeñito, ¿no es cierto? Súper pequeño. Bien, entonces, estos virus pueden ser los famosos poliovirus, el virus Coxsackie. ¿Han visto o han leído ya sobre la enfermedad mano-pie-boca? Ha escuchado, dice, ¿no? Pero no ha leído en sus libros todavía. Muy bien. La enfermedad mano-pie-boca es causada por estos virus Coxsackie, o los ecovirus, o el virus de la polio, o aquellos enterovirus que pueden causar, ¿qué cosa? Que pueden causar meningitis por enterovirus, ¿no? En la familia de los picornavirus vamos a estudiar luego más adelante el virus de la hepatitis A, por ejemplo. El virus de la hepatitis A es un picornavirus que se parece estructuralmente mucho a los enterovirus que vamos a revisar el día de hoy. Los enterovirus, señores, son virus ¿de qué tipo? ¿ADN o ARN? ARN, muy bien. Esto es muy importante porque les decía, creo yo, en la segunda sesión, que si entendemos cómo es la forma y el comportamiento de un virus ARN cuando ingresa a una célula, y lo mismo un virus ADN, vamos a entender todos los virus que vamos a estudiar en la asignatura. ¿Por qué? La mayoría de ellos se comportan de forma muy similar. Los ARN hacen lo mismo dentro de la célula y los ADN hacen lo mismo dentro de la célula. ¿Cuál es más, o quién tiene una estructura más compleja? ¿Un virus ARN o ADN? ARN, ¿no? Como este de acá. Ahí está el ARN, ¿no? Es una tira, parece una tira de varias proteínas, ¿correcto? Es una tira que se extiende y podemos dividirla en varias partes. Este es el ARN que está dentro de acá. ¿Dentro de qué? De este virión. Y ese virión, decíamos que está compuesto, ¿por qué? Por el material genético, que en este caso es ARN, ¿y por qué? Alrededor que tenemos la cápside que protege a ese material genético. Entonces, este material genético es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en ese material está toda la información del virión. ¿Qué información creen ustedes que necesita un virión para luego poder persistir en el tiempo, replicarse, multiplicarse? La información correspondiente a su estructura, por ejemplo, ¿no es cierto? A su estructura. Importante la estructura. ¿La estructura de qué? De la cápside, para formar los viriones hijos cada vez que va infectando a un nuevo huésped. ¿Y qué otra información necesita? Información relacionada a qué? A su replicación, por ejemplo, qué hacer para replicarse, qué hacer para multiplicarse, etc. ¿Bien? Y esa información está ¿en dónde? En el genoma de ARN. ¿Está de qué manera? Está de esta manera. Está en cada una de estas proteínas que vemos acá, de color fucsia, color verde y de estos otros colores. Estas, señores, son proteínas. Y en un genoma ARN, esas proteínas se van a dividir en dos tipos. Esto es muy importante porque va a ser lo mismo para todos los demás virus. Proteínas que se llaman de tipo estructurales. Muy bien, doctora. Y las otras proteínas no estructurales. Su propio nombre lo dice. Tenemos proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Las proteínas estructurales que están aquí en este ARN largo, ¿no? Las proteínas estructurales van a tener la información de qué creen, obviamente, de la estructura. De la estructura. La estructura de este enterovirus que vemos aquí abajo, ¿no? Y acá tenemos, ¿se acuerdan de la cápside, de los capsómeros, de los protómeros? Aquí está, vean ustedes, la cápside está formada, de este virus, está formada por esta proteína viral BP, proteína viral 1, la de color verdecito, proteína viral 2, proteína viral 3 y la proteína viral 4 que está adentro, si se entiende aquí esta figura, ¿no es cierto? Está justo en la vuelta.
proteína viral 1, proteína viral 2, proteína viral 3 y proteína viral 4. ¿Cuántas proteínas virales tiene el enterovirus? 4. Muy bien, ahí están los 4. Cuando el virus está en una célula replicándose, necesita recordar que tiene que formar 4 proteínas virales estructurales, ¿correcto? ¿Dónde está esa información? Está aquí precisamente, aquí en el ARN. Este segmento de ARN es la que recuerda para la proteína viral 4, proteína viral 2, proteína viral 3 y proteína viral 1. Son proteínas estructurales. Y así como tenemos proteínas estructurales relacionadas a la estructura del virión, vamos a tener también proteínas no estructurales. Y las proteínas no estructurales, ¿qué tipo de información tendrán entonces? Si no son estructurales. ¿Qué tipo de información tendrán las proteínas no estructurales? Información relacionada a la replicación, información relacionada a la multiplicación de estos virus, porque ya tenemos la información relacionada a la estructura, pero el virus necesita ingresar a un huésped, a una célula huésped, ¿correcto? Necesita iniciar un proceso de replicación. ¿Quién tiene esa información de cómo hacerlo? Las proteínas no estructurales. Las proteínas no estructurales. Bien, entonces tenemos proteínas estructurales y proteínas no estructurales. O, como algunos autores y algunos libros le suelen llamar a estas proteínas no estructurales, le suelen llamar proteínas funcionales. ¿Por qué? Porque precisamente están relacionadas a funciones, no a la estructura. La estructura ya está con las proteínas estructurales, sino a algunas funciones, si se le puede llamar así, funciones que va a cumplir ese virus una vez que ingresa al huésped. Bien, entonces está clara cómo es la estructura, señores, de este virión de los enterovirus. Acá tenemos precisamente todo el genoma extendido de ese virus y lo dividimos precisamente en proteínas estructurales, proteínas no estructurales o funcionales, como decíamos. Y de hecho, acá hay una proteína muy importante, proteína no funcional, proteína funcional o no estructural, que es la BPG. Esa proteína BPG es una proteína muy importante porque se le conoce como cebador, como primer, como iniciador del proceso de replicación. Una vez que el genoma queda ya solito, queda desnudo dentro de la célula huésped, ya se ha liberado de la cápside y está el genoma solito, es la que inicia esta proteína BPG todo el proceso de replicación. Bien, entonces hay proteínas funcionales o no estructurales muy importantes también, como esta BPG, ¿no? Entonces, acá tenemos precisamente el detalle de esta proteína BP4, BP2, BP3, o sea, todo este genoma es la que tiene la información, decíamos, para los nuevos viriones que se van a formar. Pero vean ustedes qué interesante acá, la región no estructural, que no solamente es esto que vemos acá, proteína BPG, proteína PRO, proteína POL, etcétera, sino que también se van dividiendo en subunidades que constituyen una función específica y especial para cada uno de estos virus una vez que ingresan a las células huésped. Por ejemplo, vean ustedes acá, esta parte que vemos en esta sección A, es solamente una proteína estructural. Es solamente una proteína que va a formar, por ejemplo, que corresponde a la BP1, a la proteína viral 1. Entonces, esto es mirado en amplitud. Imagínense ustedes cómo es un virus realmente cuando lo vemos ya de esta manera. Proteína viral 1, 2, 3, 4 y esta conformación que va a tener de forma icosaédrica formando la cápside del enterovirus. Bien, ¿cómo se transmite? Se transmite fundamentalmente por vía fecal oral o por contacto con las manos, con los vómites, ¿no es cierto? Si agarro una estructura contaminada y luego cocino con esas manos contaminadas, evidentemente esa comida va a salir contaminada, ¿no es cierto? Y acá tenemos la estructura del virión y esta estructura del virión contiene adentro, ¿qué cosa? Al genoma ARN. Ese hilo largo que vimos con varias partecitas hace unas láminas es precisamente esto de acá. Es el genoma que está adentro ¿de dónde? Adentro de la cápside. Y esta cápside es una cápside que tiene la particularidad que se puede desarmar por partes, porque es una cápside que parece en realidad, ¿qué cosa? Un rompecabezas, ¿no? Parece un rompecabezas. Si retiramos esta tapa,
va a quedar un hueco, ¿no es cierto? Y si hacemos ese hueco, ¿qué va a salir por ese hueco? Va a salir el ARN. ¿El virus necesita que salga el ARN o no? Dentro de la célula huésped. Obvio que sí, porque este ARN es el que se va a tener que supermultiplicar en varios ARNs hijos. Y esos ARN hijos son los que van a producir, ¿qué cosa? La información para producir nuevas cápsides y luego juntarse los ARNs hijos con las cápsides hijas, juntarse y formar los nuevos viriones. Así de sencillo es el mundo de los virus, señores, y más aún si se trata de los virus ARN. Y es lo que tenemos acá precisamente. Llegan los enterovirus, son reconocidos por un receptor, ingresan, vean ustedes acá están con la cápside todavía, están con la cápside, pierden la cápside, se suelta, se ve esta colita acá, ¿no es cierto? Esta es la colita del ARN que ya se liberó de la cápside. Ya tenemos al ARN solo. Y acá este ARN solo, ¿qué es lo que va a suceder con este ARN solo? Va a empezar a multiplicarse en ARNs hijos. ¿Cómo se llama ese proceso de que un ARN se transforma en ARNs hijos? Transcripción, ¿correcto? Transcripción. Se transcribe en ARNs hijos. Aquí están los ARNs hijos. Y estos ARNs hijos, si lo vemos con una lupa, en realidad son esta línea larga de colores, ¿verdad? En esta línea larga de colores está la información de cómo va a tener que ser la proteína viral 4, cómo va a tener que ser la proteína viral 2, de qué tamaño, de qué color, si ustedes quieren, no hay colores obviamente, pero cómo va a tener que ser. Entonces, aquí está la información, y también la información funcional o no estructural. Una vez que tenemos estos ARNs hijos, que ya se transcribieron, ¿cuál es el siguiente proceso? La traducción. La traducción, así como en los idiomas, cuando traducimos del español al inglés o viceversa, este ARN va a tener que traducirse. Va a tener que traducirse. ¿En qué? En otro idioma, llamado ¿qué cosa? Proteínas virales. Acá está, vean ustedes, la proteína viral 4, producto de la traducción de este ARN hijo. Y acá tenemos la proteína viral 4 hija, la proteína viral 2 hija, la 3 hija, la BP1 hija, ¿no? Y se van juntando. Se van juntando estas proteínas virales nuevas, hijas, que provienen de estos ARNs hijos. Se van juntando y van formando ¿qué cosa? Una nueva cápside. Y al formarse una nueva cápside, ¿qué tenemos? Acá tenemos cápside. ¿Y qué tenemos acá? ARN hijos. ¿Qué es lo que va a suceder? Se van a juntar, se van a ensamblar y vamos a tener ¿qué cosa? Los nuevos viriones que se han formado de ese virus. ¿Esos nuevos viriones se van a quedar a vivir en la célula infectada? No, van a querer salir. Van a querer salir de dos maneras, ¿no? Dependiendo del virus, puede ser por la vía no lítica, es decir, se forma una vesícula, ¿no? Y se expulsa sin romper la célula, o vía lítica, que eso implica una ruptura de la célula. ¿Bien? ¿Está claro, señores? Así de sencillo es el mundo de los virus. O si queremos verlo, ¿no? Si queremos verlo mucho más en detalle, vemos acá exactamente lo mismo. Llega aquí el enterovirus, ingresa, se internaliza por endocitosis, acá todavía está la cápside, ¿correcto? Pero esa cápside va a liberar finalmente al ARN, aquí está el ARN se libera de esta vesícula que se había formado, el ARN queda solito en el citoplasma y va a transcribirse ¿en dónde? ¿En el citoplasma o en el núcleo de la célula, este ARN? Señores, ¿este ARN en dónde se va a transcribir? ¿En el citoplasma o en el núcleo de la célula? En el citoplasma, ¿no? ¿Por qué? Porque, como regla, ¿no? Como regla, obviamente toda regla tiene sus excepciones, pero como regla y como cultura general, los virus ARN se replican en el citoplasma. Señores, los virus ARN se replican en el citoplasma. Aquí tenemos al ARN que se está replicando en el citoplasma. El núcleo está por acá abajo todavía, vean ustedes, de color verde. En cambio, ¿quiénes tienen que ingresar al núcleo para replicarse? Los que son de virus tipo ADN. Virus ADN se replica en el núcleo. Virus ARN se replica en el citoplasma. Eso como regla general entonces, señores. ¿Bien? Entonces, todo esto que hemos mencionado en la lámina anterior ocurre aquí, en el citoplasma, precisamente.
se libera el ARN y ese virus ARN empieza su replicación. ¿Para qué? Para luego poder traducirse y se traduce en una gran poliproteína. ¿Se acuerdan cuando veíamos en la semana número 2 cómo es el esquema general de replicación de un virus ARN positivo, ARN negativo, de un virus ADN? ¿Se acuerdan, no? El ARN mensajero. Entonces, tienen que dar ¿qué cosa? Tienen que producir ¿qué cosa? Una poliproteína. Esta poliproteína luego se divide por un proceso proteolítico, se divide en ¿qué cosa? En las proteínas individuales hijas. Aquí está la BP1, BP2, BP3, BP4. ¿Estamos? Entonces, ese es el proceso que sigue el virus dentro de la célula huésped. Se juntan estas proteínas virales y forman ¿qué cosa? Un protómero. Se forma el protómero y forma ¿qué cosa? Un pentámero. Y se siguen juntando y se forma la cápside completa finalmente. La cápside completa, ¿para qué? Para unirse, ¿con quiénes? Con los que vienen acá, ¿no? Con los que vienen acá, los virus o los genomas ARN hijos, y acá tenemos finalmente el virión maduro que va a viajar ¿hacia dónde? Hacia la superficie de la célula para salir por una vía no lítica o por una vía lítica. Señores, ¿estamos? ¿Qué producen estos enterovirus? Enfermedades muy graves, como la polio. Esta es una representación, vean ustedes, ¿no? 1580 a.C. 1580 a.C., ¿no? En Egipto. Vean ustedes cómo ya habían representaciones de una persona con polio, una pierna muy flácida, débil, etcétera, ¿no? Más delgadita. Entonces, polio. Se controló en el mundo gracias a la aparición de la vacuna contra la polio. Esta es la poliomielitis, ¿no? Poliomielitis. ¿Afectación de qué? De la mielina, ¿no es cierto? Afectación de la mielina, poliomielitis. Pero también podemos tener enfermedades que afectan de manera especial ¿a dónde? A las amígdalas, a nivel del sistema digestivo, que luego el virus puede viajar por el torrente sanguíneo y llegar finalmente al sistema nervioso central. ¿Para qué? Para llegar a la barrera hematoencefálica, poder atravesarla y poder internalizarse en el sistema nervioso central. Vean ustedes cómo tenemos aquí al enterovirus, ¿no? Que llega y es reconocido por estos receptores de pimentina. Tenemos al enterovirus que llega, se internaliza, como decíamos hace unos instantes, y puede atravesar, ¿no? Esta barrera para llegar al endotelio cerebral. De la misma manera, este virus, enterovirus, puede transportarse ¿por dónde? Puede transportarse por la vía neuronal hasta llegar a la médula. Y también tenemos este famoso mecanismo que veíamos en las semanas anteriores, el famoso caballo de Troya, ¿no es cierto? Que el virus es internalizado, ingresa dentro de un leucocito y puede viajar por todo nuestro organismo para atravesar finalmente esta barrera hematoencefálica. Llega finalmente al encéfalo, precisamente. ¿Y qué es lo que va a suceder en las células del encéfalo? ¿Por qué se va a producir la encefalitis? ¿Por qué se produce la enfermedad? Porque primero llegó, evidentemente, a causar daño. Pero una vez que llega, ¿qué es lo que sucede? Este virus en las células del encéfalo no es que se va a quedar ahí solito, ¿no es cierto? Sin hacer nada. ¿Va a querer qué cosa? Va a querer seguir replicándose. Y al replicarse este virus, al producirse esta replicación viral a nivel encefálico, ¿qué va a producirse con esas células? Veían ustedes o recordaban ustedes en el ciclo de replicación cómo salía un virus de una célula por la vía no lítica o por la vía lítica, ¿verdad? Si es la vía lítica, ¿qué ocurre con esa célula? Se destruye. Lisis, romper, ¿no es cierto? Se destruye, se rompe y va a causar daño, evidentemente, en las células a ese nivel. Ya tenemos un primer daño. ¿Qué otro tipo de daño? Estando el virus a este nivel, ¿qué creen que va a hacer nuestro sistema inmune? Va a ir a ver primero qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Va a ir a ver qué es lo que está pasando. Van a llegar, yo sé que todavía inmunología, la asignatura de inmunología, sé que las van a llevar todavía en el siguiente semestre, ¿verdad? Pero van a llegar en términos generales distintas células del sistema inmune. Estas células del sistema inmune, señores, van a producir estas sustancias llamadas mediadores inflamatorios. Esos mediadores inflamatorios van a causar, su propio nombre lo dice, inflamación. ¿En dónde? Inflamación aquí, en donde está siendo afectado
nuestro organismo, van a causar inflamación. Entonces ya tenemos destrucción de las células ahí, tenemos ¿qué cosa? Inflamación. ¿Por qué? Por mediadores inflamatorios muchas veces producidos no por el patógeno, producidos por nuestras propias células del sistema inmune. Es lo que ocurría, por ejemplo, con el SARS-CoV-2. El agravamiento del cuadro de una persona no era producido propiamente por el virus. El agravamiento del cuadro de una persona era producido ¿por qué? Por esa famosa llamada tormenta de citocinas. Las citocinas son células de nuestro propio sistema inmune que que sobreproducía este tipo de sustancias, y esas citocinas son muchas veces superinflamatorias. Y ese es el daño que era causado por este tipo de enfermedad. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Va a haber inducción, lo mismo que decíamos, ¿no? Inducción de citocinas, ¿no? Y estas citocinas son inflamatorias, producen apoptosis de las células, etc. Y producen luego inflamación y muerte celular. Y finalmente la apoptosis o daño celular. Entonces, esto es lo que ocurre, señores, cuando el enterovirus llega a nuestro sistema nervioso central. Esa es la causa de la meningitis o de la encefalitis viral. Bien, entonces, podemos tener, por un lado, la meningitis aséptica, que es afectación solo y únicamente de las meninges, que puede ser aséptica, ¿por qué? Ya dijimos, porque no hay afectación por parte de una bacteria. O podemos tener también la meningoencefalitis. Yo les pregunto, ¿meningoencefalitis es lo mismo que decir encefalitis? No, porque uno es en la Meningitis no es lo mismo que encefalitis, ¿verdad? Muy bien. Meningitis, inflamación de las meninges. Pero cuando hablamos de encefalitis, también compromete las meninges. Por eso encefalitis es lo mismo que meningoencefalitis. Porque para que haya encefalitis tuvo que haber meningitis, ¿verdad? Entonces, meningoencefalitis es lo mismo que lo que ustedes van a encontrar en los textos como encefalitis. Bien, entonces esa diferencia es importante. Por un lado, meningitis, eso sí es de un solo tipo, pero por el otro lado tenemos a la encefalitis o meningoencefalitis. Solamente para que sepan que pueden encontrar en los textos de ambas formas, son sinónimos, meningoencefalitis o encefalitis. Bien. Estas manifestaciones, señores, pueden presentarse así como veíamos a la poliomielitis, así como veíamos también a la meningitis, pero también pueden presentarse manifestaciones a nivel dérmico por los virus Coxsackie, el Coxsackie A, Coxsackie B, por ejemplo, la enfermedad mano-pie-boca. Ya hemos visto por qué se produce la poliomielitis, ¿no? Afectación de la mielina, por qué se produce la meningitis, ¿no? Hemos visto ahí con la imagen del cerebro, etcétera. Pero yo les pregunto, ¿y por qué se produce esta enfermedad mano-pie-boca por un enterovirus? Eso es tarea para la casa. Ahí está, lesiones vesiculosas, ¿no es cierto? Propias del síndrome mano-pie-boca, pero en localizaciones atípicas. El síndrome mano-pie-boca se produce fundamentalmente en niños, ¿no? En niños, por ahí creo que alguien decía, ¿no? A mi sobrinita le dio. Se produce precisamente en niños, ¿bien? O lesiones vesiculosas características del síndrome mano-pie-boca. Bien, entonces decíamos que la meningitis aséptica, señores, está claro, ¿verdad? Es la meningitis viral. ¿No? Estamos hoy día como que definiendo términos, ¿no es cierto? Entonces, es meningitis viral. ¿Cómo nos dice este autor que se define a la meningitis aséptica? A la meningitis aséptica se le define como, primero, evidencia clínica de meningitis aguda. Clínica, es decir, lo que ustedes ven, ¿no es cierto? Lo que ustedes ven. Fiebre, dolor de cabeza, vómitos, ¿no? Dolor en la fontanela, ¿no? En la cabeza, rigidez de nuca y otros signos propios de irritación meningia, ¿no? El signo de Kerrin, de Brunzinski, etc. ¿Qué más? Disminución de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Si no hay leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, ¿qué quiere decir? Meningitis aséptica también. Se le define también y todo esto es junto, ausencia de microorganismos en una tinción de Gram. Si ustedes tiñen esa muestra en Gram, no hay nada, pues meningitis aséptica. Y obviamente un cultivo en una placa Petri, un cultivo negativo para bacterias. Todo esto es meningitis aséptica, ¿no? Signos, líquido cefalorraquídeo, cultivo en una placa Petri y
tinción de Gram, negativa también. No hay bacterias. Esa es meningitis aséptica o meningitis viral. ¿Bien? Decíamos que la meningitis aséptica y la encefalitis o meningoencefalitis tienen algunas semejanzas y algunas diferencias. La meningitis, señores, la meningitis, ojo con esto, se caracteriza por la aparición de dolor de cabeza, signos meningios, Kerrin-Brunzinski, es decir, aquello que me duele, aquello físico, si le quieren dar un término. Me duele, ¿no es cierto? Me duele, está inflamado. Dolor de cabeza, etc. Pero la encefalitis se presenta con estos dolores, pero además algo adicional. Porque hay afectación ya no solo de las meninges, sino del encéfalo. ¿Qué es aquello adicional? Además, compromiso parenquimatoso que se traduce en ¿qué? En daño cognitivo. Ya no de dolor, me duele el cuello, ya no, sino ¿qué más? Fotofobia, convulsiones, confusión, ¿no es cierto? Desorientación. ¿Se entiende la diferencia? Meningitis es fundamentalmente físico, dolor de cuello, dolor de nuca. Pero ya cuando hay encefalitis, sigue habiendo ese dolor de cuello y dolor de nuca, pero además se añade compromiso cognitivo, si ustedes quieren, compromiso parenquimatoso, que se traduce en fotofobia, irritación, convulsiones, mareos, etc. ¿Estamos? Bien, así de sencillo. A ver, un minuto para hacer una pausa, ¿bien? Y vamos al siguiente virus en los siguientes 20 minutos para poder terminar. Sí, pero, a ver, siguiente historia. Vamos a mirar de manera ya corta los siguientes patógenos, porque me interesaba que primero pudiéramos entender la replicación de un virus ARN. En las siguientes veces y en las siguientes semanas ya no vamos a hablar de la transcripción, de la traducción, etc. ¿Ya? Entonces, yo quisiera que el día de hoy, así como en la segunda semana, ojalá haya quedado claro cómo es el ingreso de un virus. Más adelante vamos a decir cuál es el receptor de ese virus, ¿no? Cuál es el primer de este genoma, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro, ojalá, cómo es el ingreso del virus, qué es lo que sucede adentro, cómo es la formación de las proteínas virales. Ya no vamos a decir qué son proteínas virales, qué son proteínas funcionales. Se supone que todo eso ya está quedando claro en esta segunda semana y en esta cuarta semana, ¿sí? Entonces, vamos a ver rápidamente lo que nos interesa, enlazar al microorganismo ¿con quién? Con los efectos que puedan haber en una persona. Rápidamente, lo leo yo para ir rápido, ¿bien? Los familiares de un hombre de 56 años, ojo, ya estamos hablando de una persona mayor, notaron cambios en su personalidad, ¿no? De repente más irritable, etcétera, ¿no? Entonces ya pensamos también sistema nervioso central. Además, presenta lo que decíamos, irritabilidad, confusión. También desarrolla episodios de fiebre y cefalea y ha ido perdiendo progresivamente la capacidad de realizar actividades cotidianas. El paciente es trasladado por su esposa al servicio de emergencia tras haber notado debilidad en el lado izquierdo y haberle visto sufrir una convulsión. Presenta debilidad en el brazo izquierdo y pierna izquierda. ¿Qué quiere decir? Puede haber afectación en el sistema nervioso central. Muy bien. Pueden ser distintas bacterias, puede ser algún virus, puede ser algún hongo, también meningoencefalitis o encefalitis criptocócica. Puede ser el virus de la rabia, puede ser el virus herpes simple tipo 1. Rápidamente, la presentación es altamente sugestiva de ¿qué? Encefalitis, ¿no? Irritabilidad, confusión, etc. Ya que los signos predominantes son los cambios de estado mental. Eso creo que ha quedado claro, ¿no? Diferencia entre meningitis y encefalitis. En lugar de signos meningios típicos de la meningitis bacteriano viral. Los signos neurológicos focales y las convulsiones también pueden ser indicativos de una masa cerebral o absceso cerebral o de un ACV, un accidente cerebrovascular. Las causas de la encefalitis viral pueden ser difíciles de diferenciar solo con el cuadro clínico y con frecuencia hay que recurrir a otras características epidemiológicas como ayuda al diagnóstico. La punción lumbar revela pleocitosis, es decir, elevación de leucocitos, ojo, no solamente porque sea una infección bacteriana se pueden elevar niveles normales de glucosa y elevados de proteínas. Se solicitan estudios, la PCR, lo que ustedes decían, análisis molecular para determinar de qué virus se trata. La PCR para un virus neurotrópico es positiva. ¿De qué virus estamos hablando?
del virus herpes simple tipo 1. Es un virus neurotrópico. Le corrieron la prueba de PCR y salió tipo 1, herpes simple tipo 1. Si nos sale el genoma, que es como el DNI del virus, pues obviamente no va a ser otro virus, ¿no? La prueba molecular o la prueba de PCR es altamente específica para el virus que corresponda. Estos virus, señores, rápidamente, porque yo les pido, y acá vamos a ver varias veces el virus herpes simple tipo 1 o los herpes virus. De hecho, en la sexta semana vamos a volver a ver virus herpes simple, ya no el tipo 1, sino el tipo 2, que son en realidad 99.9% iguales. La única diferencia está en que el tipo 1 afecta al herpes labial y el tipo 2 es el herpes genital. Pero es exactamente la misma historia, mismos receptores, etc. Y es más, los dos pueden entrar en fase de latencia en las neuronas, y es más, los dos pueden producir enfermedad del sistema nervioso central. ¿Ok? Pero estamos empezando con el tipo 1 en esta semana. Es un virus, no es ADN, es un virus perdón, no es un virus ARN, sino es un virus ADN. Es un virus ADN. Es un virus que tiene una cápside icosaédrica. Aquí está, ¿no es cierto? Una cápside icosaédrica. Y afuera, ¿qué tiene? Una envoltura. Una envoltura. Es un virus con envoltura. No es un virus con cápside desnuda, como los enterovirus, sino es un virus con envoltura. Adentro tiene la cápside o nucleocápside. La envoltura está formada por glicoproteínas. Glicoproteína D, glicoproteína L, glicoproteína F, etc. Esas glicoproteínas van a ser importantes ¿para qué? Para reconocer al receptor de la célula que va a infectar, ¿no es cierto? Se van a enganchar ahí para que el virus entre a la célula. Una característica importante de los herpes virus es que, o del virus herpes simple, es que entre la nucleocápside que tenemos acá, de color anaranjado, ¿verdad? Y la envoltura que vemos acá afuera, ¿no? Hay qué cosa, estos puntitos, ¿no es cierto? Estas proteínas, ¿no? Amorfas, desordenadas. ¿Cómo se llama esa parte? Tegumento. Tegumento, se llama tegumento. Son propios o propias de los de los herpes virus. El herpes simple tipo 1, herpes simple tipo 2, etc. Bien, estos alfa herpes virus, señores, van a necesitar a las proteínas de tegumento ¿para qué? ¿Para qué creen que están todas estas proteínas, esta masa amorfa, como dicen los libros, ¿no? Masa amorfa de puras proteínas, ¿entre dónde? Entre la envoltura y entre la cápside. Estas proteínas son las que van a ayudar, le van a hacer un caminito al virus cuando ingresa por la superficie de la célula infectada. Este virus, ¿hasta dónde quiere llegar? ¿Hasta el citoplasma o hasta el núcleo? Hasta el núcleo, ¿por qué? Porque es un virus ADN, muy bien. Entonces tiene que viajar todo el citoplasma. Si queremos decirlo en palabras sencillas, para que no se pierda en el camino, estas proteínas de tegumento son las que le van haciendo el caminito al virus para que llegue al núcleo. ¿Quién? Para que llegue al núcleo de la célula, quiero decir, el núcleo del virus. O sea, esta cápside, del virus, tiene que llegar hasta el núcleo de la célula, y para que no se pierda en el camino, el tegumento le va haciendo le va marcando el camino, valga la redundancia. Bien, la encefalitis por el virus herpes simple tipo 1 es más común en adultos, y por el virus herpes simple tipo 2 es más común en los infantes. Los dos pueden causar encefalitis. ¿Qué quiere decir? Que la encefalitis por el virus herpes simple tipo 2 puede transmitirse de madre a niño, ¿no es cierto? Puede transmitirse de madre a niño. Entonces, esto es para revisar y para debatir. Las glicoproteínas, la glicoproteína D, glicoproteína H, L, B, etc., todas ellas van a servir para ser reconocidas por el receptor correspondiente, fundamentalmente la glicoproteína D. La glicoproteína D es una glicoproteína que es la primera, que va a ser reconocida acá cuando llega el virus a la célula. ¿A qué célula? A las células epiteliales. Llega el virus a las células epiteliales. Y una vez que ingresa este virus a las células epiteliales, vean ustedes cómo acá pierde la envoltura y queda en el citoplasma. ¿Quién queda? Solamente la cápside solita. La cápside viaja. ¿Hasta dónde? Hasta el núcleo. Hasta el núcleo. ¿Quién le ayudó en ese viaje hasta el núcleo? Las proteínas del tegumento. Muy bien.
llega la cápside hasta el núcleo, a la superficie nuclear, a la membrana nuclear, y en la membrana nuclear hay lo que se conocen como poros nucleares. Aquí en este poro nuclear, que es como un huequito en el núcleo, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Va a entrar la cápside o no va a entrar la cápside? No entra la cápside se queda afuera. ¿Entra quién cosa? Por el poro entra solamente el ADN. Muy bien. Entonces ahí empieza el proceso de replicación del ADN dentro del núcleo de la célula infectada. Ustedes recuerdan de la semana 2 que ese ADN tiene que transformarse en ¿qué cosa? En ARN, ¿verdad? Porque el ARN es el que finalmente se va a traducir en poliproteínas para luego dar lugar a las proteínas individuales. Entonces, este ADN, vean ustedes cómo ingresa al núcleo de la célula, y esta replicación o esta transcripción del ADN de herpes virus es muy particular. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Porque no es que se replica y ya está. Esa replicación se realiza en 3 pasos. En 3 pasos. Tenemos primero que se forma el alfa ARN, el beta ARN y el gamma ARN. Es decir, el ADN va a traducirse en ¿qué? Va a transcribirse en ¿qué? En ARN, ¿no es cierto? Necesita. Ese ARN primero es el alfa ARN, luego tenemos el beta ARN y el gamma ARN. ¿Por qué es importante eso, dirán? Es muy importante, pregunta de examen, porque el alfa ARN es el que codifica las proteínas preliminares para dar paso luego a todo el proceso de replicación. El alfa ARN son las proteínas de replicación temprana. Son las proteínas de replicación temprana. Bien, temprana inmediatas. Temprana inmediatas. Así, temprana inmediatas o iniciales inmediatas, como dicen algunos libros. El alfa ARN. Luego tenemos al beta ARN, que va a producir más bien las proteínas propias de la replicación temprana. Ya no temprana inmediatas, sino temprana nada más solitas. Aquí es donde se van a formar los ARN hijos. Los ARN hijos. Bien, los ARN hijos, en los beta ARN. Y luego tenemos a los gamma ARN, que son las proteínas de replicación tardías. Y las proteínas de replicación tardías son las que van a producir ¿qué cosa? Las proteínas estructurales. Las proteínas estructurales. ¿Está clara esa diferencia? Alfa, beta y gamma, que es un proceso de replicación de 3 pasos. El alfa son las proteínas de replicación temprana e inmediatas. Son las iniciadoras, si ustedes quieren. ¿Para qué? Para dar luego paso a las beta, que son las proteínas de replicación temprana, así a secas, ya no temprana e inmediata, sino temprana, que están relacionadas a la replicación del genoma. Y luego tenemos a las gamma proteínas o a gamma ARN, que están relacionadas a la producción de las proteínas estructurales. Se forma todo esto, señores, se forma todo esto. Muchas de las proteínas estructurales van a ir ¿a dónde? Van a ir a la superficie de la célula infectada. Y una vez están en la superficie de la célula infectada, van a ir a encontrarse con la cápside que se ha ido formando. Estas glicoproteínas, vean ustedes cómo se encuentran con las cápsides nuevas, ¿no? Ya saben ustedes, la unión de genoma con cápside y con glicoproteínas de la envoltura, se forma esta estructura, ¿no? Esta vesícula, y los virus son liberados por exocitosis. Son liberados por exocitosis. Acá ocurre algo muy importante. Cuando el virus está infectando el epitelio a donde ha llegado, ¿qué es lo que tenemos acá en el epitelio, en la epidermis? Tenemos terminaciones neuronales, ¿no? De las neuronas de la periferia. Ese virus se va a internalizar en la neurona. Tiene la posibilidad, imaginémonos en palabras sencillas, yo me infecto con herpes en los labios. Esas neuronas que llegan hasta esa zona pueden atraer, atrapar, pueden internalizar a ese virus que está en mis labios. Y una vez que es internalizado en las neuronas, puede vivir ahí por mucho tiempo. Mucho tiempo. Una vez que ese virus vive por mucho tiempo, se dice que está en fase de latencia. ¿Hasta qué? Hasta que llega una etapa en la cual mi cuerpo no va a ser el mismo de inmunocompetente toda la vida, ¿no?
va a llegar una etapa en la que voy a presentar alguna debilidad inmunológica. Y ahí puede haber la reactivación de ese virus que estaba latente. Al reactivarse ese virus que estaba latente en mis neuronas, puede volver por el axón neuronal. ¿Hacia dónde? Hacia donde entró. Me puede volver a dar herpes después de años, o varias veces en la vida, porque se va reactivando, ¿no? Va reapareciendo el herpes. Pero también puede reactivarse y producir, ¿qué cosa? Encefalitis. Encefalitis, ¿por qué? Porque hay replicación neuronal en el sistema nervioso central. El virus se va a seguir replicando, o sea, dejó de estar en latencia y más bien empieza a replicarse otra vez en el lugar en donde se encuentra ahora, que es en el sistema nervioso central. Bien, para llegar a la neurona, evidentemente también tiene unos receptores, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante, señores. Puede entrar por acá, por la boca, herpes labial, puede viajar por la neurona, entrar en fase de latencia y puede causar finalmente, ¿qué cosa? Vean ustedes esta necropsia de una encefalitis por virus de herpes simple. Encefalitis por virus de herpes simple. Bien, vámonos a este relato de caso, que es el tercer virus, y ya vamos terminando en los últimos 10 minutos, antes de llamar lista, ¿ya? Para que tengan lista los que se quedaron. Fiebre y alucinaciones visuales, hombre de 31 años, alucinaciones, ¿no es cierto? Sistema nervioso central. ¿Cómo se infectó? Mientras trabajaba con una cuadrilla de limpieza de márgenes de carretera, ¿ok? ¿Qué es lo que le sucedió? Notó esos cuadros, ¿no es cierto?, mientras hacía estos trabajos. Al día siguiente, ¿qué fue lo que pasó? Tenía mialgias, dolor muscular, vómitos y espasmos abdominales. ¿Ok? Cada vez más agitado y peor orientado, hidrofobia, muy característico de esta enfermedad, hidrofobia, hipersalivación, grandes fluctuaciones de la temperatura corporal y de la presión arterial. ¿Qué fue lo que sucedió con este paciente? La alteración de la conciencia es condición de la encefalitis, ¿no? Allá dijimos meningitis, encefalitis. Encefalitis, en el contexto de otro signo de infección. Tanto el síndrome de Guillain-Barré, que no es el caso, como en la polio, que tampoco es el caso, serían de esperar algún grado de debilidad muscular. Los signos de agitación e hidrofobia, por eso es importante analizar al paciente, preguntar. Agitación e hidrofobia son específicos más bien de quién, no de Guillain-Barré, no de poliomielitis, son específicos del virus de la rabia. En caso de no estar presentes, podría ser cualquier otra cosa menos rabia, pero como están presentes, es rabia. Entonces, le hicieron los exámenes que correspondieron y al final se hizo una biopsia, ¿no? Y salió como resultado que era un virus neurotrópico, que era el rhabdovirus. El rhabdovirus, que ustedes ya conocen, es un virus en forma de balita. ¿Virus ARN o ADN? ARN, ¿no es cierto? Si extendemos el ARN, ahí está, con distintas proteínas estructurales, vean ustedes. La nucleoproteína N, la amarilla, la fosfoproteína, la morada, la proteína de la matriz, ¿no? Matrix, color verde, la proteína G, la proteína L, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede con este rhabdovirus? Vean ustedes cómo esta proteína, la verde, la nucleoproteína, que es esta que parece una hélice, la que veíamos de color amarillo acá, esa nucleoproteína que aquí está de color verde, tiene en su interior al ARN, vean ustedes. El ARN está ahí, largo, pero adentro de estas esferitas, si se entiende, ¿no? Bien, ¿qué es lo que sucede? En palabras sencillas, y con esto vamos a terminar rhabdovirus, con esta lámina nada más. Tenemos animales infectados, como perros y otros tipos similares de animales, carnívoros, que pueden morder a una persona, ¿no? Exposición a una mordedura, dice acá. Exposición a una mordedura. ¿Qué es lo que sucede cuando somos mordidos por uno de estos animales infectados? Infección. ¿Cómo nos infectamos? A través de la saliva del animal infectado. ¿Qué es lo que va a suceder acá, señores? Esa saliva infectada, nos dice esta ruta, esa saliva infectada ingresa ¿en dónde? En los músculos que tienen la herida, en los músculos heridos. Nos mordió en el brazo, entra la saliva por ahí, la saliva tiene el virus, y el virus entra ¿a dónde? A nuestro músculo, y empieza a multiplicarse ahí. Pero ahí no termina la historia. En contacto con los músculos que tenemos, neuronas. Esos virus se unen a los receptores que se encuentran en la unión neuromuscular
los receptores específicamente los receptores de acetilcolina y los receptores nicotínicos, y una vez que hay ese intercambio músculo-neurona, el virus procede a través de los axones a viajar al sistema nervioso central. Ese virus de la rabia que ingresó por una mordedura viaja por el axón al sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central también sigue replicándose el virus, se replica en las neuronas motoras, en la médula espinal y en los ganglios, y produce ¿qué cosa? Una infección a nivel cerebral. Infección a nivel cerebral, a nivel del hipocampo, a nivel del cerebelo, produciendo ¿qué cosa? Produciendo afectación nuevamente cerebral, y el virus puede viajar ¿hacia dónde? Puede viajar inclusive hacia las glándulas salivales de la persona infectada. Puede viajar hacia las glándulas salivales de la persona infectada, ¿para qué cosa? Para producir hipersalivación, ¿no es cierto? Hipersalivación, como decía el caso clínico, y ahí tenemos que estas láminas que están en su aula virtual les recuerdan a ustedes que podemos tener primero una fase prodrómica, una fase neurológica aguda con la muerte. El virus de la rabia produce una enfermedad mortal, señores, una enfermedad mortal. Una enfermedad mortal. Primero tenemos una fase prodrómica, y aprovecho solamente para definir el término. ¿Qué es prodrómica o qué es un pródromo? Una fase prodrómica es una fase en la que se presentan signos y síntomas inespecíficos, o sea, fiebre, prurito, ¿no? Fiebre, prurito, o sea, fiebre, prurito y dolor de cabeza, que puede ser 50.000 cosas, ¿no es cierto? Esa es la fase prodrómica de una enfermedad, ¿no? Síntomas inespecíficos. Pero luego de la fase prodrómica tenemos la fase ya de síntomas específicos, sea que se trate de la rabia furiosa, que así se le llama a este tipo de rabia, o sea que se trate de la rabia paralítica, que son los dos tipos. ¿Bien? Y finalmente, solamente termino con el caso, porque esto ya lo hemos visto en la semana 2, no vamos a ahondar en ello. Persona de 45 años trasladado al servicio de urgencias de un hospital general. ¿Qué presenta? Fiebre, cefalea, náuseas, vómitos y alteración del estado mental, sistema nervioso central. Rigidez de nuca y signo de Kernin positivo. Señores, esta persona está presentando infección por Cryptococcus neoformans. Solamente 2 minutos, ¿ya? Cryptococcus neoformans, que ya habrán leído ustedes en el libro, que tenemos 3 tipos de variedades. Cryptococcus neoformans, variedad Grubi, variedad neoformans, que viene a ser el neoformans propiamente dicho, y la variedad Gatti. Grubi, serotipo A, neoformans propiamente dicho, serotipo D, y Gatti, serotipo B y C. Señores, en Perú, ¿qué podemos encontrar? Grubi y neoformans propiamente dicho, ¿no? Son de extensión mundial, a diferencia del Gatti, que son solamente en estas áreas tropicales. Perú no entra como área tropical, ¿no? Entonces, variedad Grubi y el variedad neoformans, que es el neoformans propiamente dicho. No vamos a ahondar, sino solamente recordar la cápsula. ¿De qué está compuesta la cápsula? Está compuesta de, pregunta de examen, es una cápsula de polisacáridos, ¿verdad? ¿Qué polisacáridos? Glucoronoxilomanano y galactosilomanano. Está en el libro. Glucoronoxilomanano y galactosilomanano, pero quiero que lo sepan. ¿Dónde encontramos este hongo? En los restos de heces, en las hojas secas. ¿Por qué? Porque en estos restos de heces, ¿qué hay, señores? Muchas veces hay insectos que están infectados con este hongo. Vienen los pajaritos, se comen a esos insectos, se comen al hongo, ¿no es cierto? ¿Y qué excretan estos pajaritos? En sus heces, el hongo. Excretan el hongo. Se forman las levaduras, crecen ¿cuál es la otra fase de los hongos? Las hifas, producen nuevas hifas. ¿Y qué es lo que ocurre con estas hifas? Viene una persona por ahí caminando y se infecta. Si la persona está adecuadamente inmunocompetente, va a eliminar el hongo, no pasó nada. Pero si está inmunocomprometida, ese hongo puede crecer aquí a nivel pulmonar, puede viajar por la sangre hasta el cerebro, puede atravesar la barrera hematoencefálica. Acuérdense ustedes estos mecanismos: transcistosis, parasitosis y caballo de Troya.
y puede causar meningitis criptocócica. ¿Por qué factores de virulencia? Sobrevivencia a macrófagos, sobrevivencia a la fagocitosis, la producción de melanina. Ya me dirán ustedes y verán en el libro por qué es importante la melanina como factor de virulencia para Cryptococcus, la producción de manitol, ¿no es cierto? Aquí están cuáles son las importancias de cada uno de estos factores de virulencia para producir criptococosis pulmonar o criptococosis del sistema nervioso central. En aquellas personas inmunocompetentes, más bien el Cryptococcus queda controlado por este tipo de células del sistema inmune, y con eso terminamos el día de hoy, y más bien para